Hoy nos toca, vosotros sois la luz del mundo. Ese mensaje está dado en el Sermón del Monte. Juan 3, 18 al 21. Fíjese bien, el que cree en mí es muy conocido, pero oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esa palabra venga a nosotros con renuevo, de tal manera que haga el efecto deseado por Dios en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el efecto? Que su palabra no vuelva a él vacía. No vuelve vacía la palabra de Dios. La palabra de Dios impacta los corazones. La palabra de Dios es poderosa. Antes de ayer recibí una llamada desde Sudamérica de una madre angustiada. Llorando, yo puse el altavoz en casa, estábamos en casa, pidiéndome ayuda, por favor, visite a mi hijo. No sé nada, lo último que sé, que está angustiado, que no quiere saber nada, que está deprimido. Y le dije, no se preocupe, que haré lo posible por verle. Él está en un lugar donde no puede salir, físico, pero también en un lugar donde no puede salir espiritual. Entonces, junto con el hermano que fuimos allí a la prisión, pedimos por él, y hay una normativa en la prisión. Cuando un interno no baja de su habitación, allí le llaman chabolo, pues no se le llama. Ha tomado la decisión de no bajar. Y lo llamaron por megafonía y todo esto, y no. Está en la prisión, está. Pero no estaba accesible. Bueno, pues después de un culto, le dije al hermano, vamos a tal sitio, necesito ir al baño. Allí hay muchos sitios para ir al baño, pero hay sitios que son mejores que otros. Y cuando llego a aquel sitio, que es un área donde se llama área educativa, me encontré con una educadora y le dije, bueno, nos conocemos de hace muchos años, y le pregunté, oye, ¿qué sabes de este chico? Dice, míralo, está en el ordenador. Así como suena, estoy hablando de un lugar que es grandísimo, hectáreas y hectáreas de grande, difícil encontrar una persona, pero Dios nos los puso allá. Yo podía haber tomado la comodidad de en los módulos donde estaba, ir al baño, pero entonces tengo que molestar a un funcionario que me tiene que acompañar. Pero opté por ir allá, y nunca sabemos por qué tomamos decisiones, pero Dios está detrás moviéndolo todo. Resulta que justo cuando llegamos y hablamos y nos dice que está allí, los que ocupaban una sala acabaron y salieron todos, y entonces juntamente con este chico entramos y estuvimos hablando ahí de su situación, de su problema, de las batallas espirituales que él está atravesando. Y oramos, comenzó a llorar, pero llorando, pidiéndole a Dios misericordia. Bueno, aún su madre no sabe que hemos contactado con él. Pero vemos cómo Dios nos trata para que seamos sal y seamos luz. Portadores de sal es el salero. Portadores de luz, tenemos que tener las pilas cargadas para dar luz. Y esto es importante que lo entiendas. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado. Ah, pero si yo creo,
Si llevo una cruz, hoy, bueno, en la prisión es muy común ver ahora las cruces no colgadas del cuello, sino de las orejas. Jóvenes que van. No es condenado, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Es importante ver los tiempos, cada palabra, cada punto y cada coma. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escúcheme, en otro lugar la Biblia dice, cree en Dios. Y tú dices, pues claro, y se haces bien. Pero los demonios creen, ¿y sabes qué? Tiemblan. Tiemblan. Y dice Jesús, y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Me acuerdo de un caso, una vez en un lugar, en la prisión también, nos quedamos un hermano y yo y se nos hizo un montón de internos a nuestro alrededor y estuvimos hablando de lo que nosotros hacemos, que llevamos la palabra de Dios para traer luz a los corazones que andan en tiniebla. Y se abrió paso a voces, un chico bajito, muy bajito, se abrió paso: yo soy Miguelito, el delincuente más poderoso de Chile. Pues Miguelito, ¿dónde nos conocemos? En prisión. Día después, Miguelito vino al área educativa y estaba un servidor con el pastor Domenech. Si le vieran llorar. ¿Y sabe qué le pasó? Fueron a hacer un atraco donde retuvieron a una persona, rompieron las luces de la calle para que no hubiese luz. Pero ¿saben cómo le atraparon? Porque una luz que no se veía, que era infrarrojo, con una cámara, lo grabó todo. Siempre la luz manifiesta las obras de las tinieblas. Porque sus obras eran malos, por eso rechazan la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Mire, practicar es algo continuado. Yo puedo, y de hecho a veces ha pasado que en algún encuentro cuando hace años con la iglesia me han dicho: "Ay, pastor, póngase aquí a jugar fútbol". Y hemos jugado a fútbol un rato. Yo no puedo decir que soy futbolista. ¿Lo entienden? No lo puedo decir. Futbolista es aquel que practica el fútbol. Es reconocido. Por eso Jesús dice en el verso 21, mas el que practica la verdad intensamente. La verdad es una práctica cotidiana, necesaria. Viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta lectura es parte de un mensaje central del Evangelio. Y explico su significado y contexto. Creer en Jesús, queridos hermanos y amigos, el texto nos afirma que la salvación
y la no condenación depende de la fe en Jesucristo. Escúcheme, no hablo de creer, porque a veces el verbo creer, la palabra creer es muy distinta de fe, aunque lo es, pero pierde su valor. Claro que creo. Mire, ve, mira, le llevo la estampita aquí. Creo. Creer no se trata solo de creer en algo, sino específicamente creer en Él y en su obra redentora y vivir como Él nos ordena. ¿Cómo te amamos? Hemos cantado, pero Él nos pregunta, ¿cómo me amas? El que me ama, mi palabra guardará. El que guarda mis mandamientos, el que practica, significa mis mandamientos. Ese, dice Jesús, es el que me ama. La condenación. La condena no es un castigo arbitrario ni siquiera caprichoso, sino la consecuencia de rechazar la luz que Dios ha enviado al mundo. El que no cree ya ha sido condenado porque ha rechazado la única fuente de salvación. No es que Jesús le condena, se condena a sí mismo. El que no cree ya ha sido condenado porque ha puesto en práctica, ha puesto en marcha el mecanismo de la condena por el hecho de no creer en la única fuente de salvación. La luz y las tinieblas, en el contexto de Juan 3, 19 al 21, se explica que la luz, Jesús, vino al mundo. Pero muchos prefirieron las tinieblas, es decir, el pecado. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La luz revela, escúcheme, lo que está oculto. Y quienes aman el pecado evitan la luz para no ser confrontados. Una aplicación práctica. El mensaje llama a no rechazar a la luz, sino a acercarse a ella, reconociendo el pecado, arrepintiéndose y dejando que Dios transforme la vida. La fe en Jesús es lo que nos libra de la condena y nos permite vivir como hijo de la luz. Por eso Mateo 5:14 Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, imposible. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es importante. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A veces pensamos en los ministerios que existen, esos 5 ministerios que nos habla Efesios 4, 11 en adelante, que Él mismo constituyó a unos que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no necesariamente tienes que tener una titulación o ser reconocido como tal, sino como persona. Tú puedes hacer obra de evangelista. Tú puedes ser luz. Ahora vamos a hacer una introducción a la batalla entre la luz y las tinieblas. Hay una batalla, ¿lo saben? Hay una gran batalla. Desde el principio de la creación, queridos hermanos, Dios separó la luz de las tinieblas. Génesis 1, me encanta esta lectura. Me encanta porque describe no solo lo que había antes de la creación, sino que nos describe a nosotros antes de conocer a Jesús. Dice que la tierra estaba desordenada,
¿Cómo vivías tú antes de Jesús? En un completo desorden. Y estaba vacía. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? Totalmente vacío. Y dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vivíamos en tiniebla, vivíamos en oscuridad. Qué manifestación tan práctica nos da el libro del Éxodo cuando nos dice las Escrituras que una niebla espesa cubrió toda la tierra de Egipto, menos Gosén. Y en la Biblia Nácar Colunga, si ustedes lo leen, dicen que era tan espesa la niebla que era como algo físico, que se podía cortar. Era imposible ver, pero en Gosén había luz. Ahí estaba el pueblo de Dios. Esclavos lo traerás libre, pero en oscuridad. Y dice la palabra que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todos estaban en oscuridad. Y dijo Dios, sea la luz. Milagro. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Porque todo lo que no existía y vino a existir por el poder de su palabra, siempre Dios lo supervisaba y veía y decía que era bueno. Porque todo es bueno lo que viene de Él. Y nos dice que vio que era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Hubo una separación. Nada que ver la oscuridad con la luz. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Cuando leí esto, bueno, lo leo no tantas veces, pero me paré y digo, es que no aparece la noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios salta a la noche. No habla de la noche aquí. Fue la tarde y la mañana un día. Y como bien sabe, los judíos comienza el día de mañana a la tarde del día anterior. ¿Por qué dice tarde y mañana y no menciona la noche? En el texto original hebreo, la palabra tarde, erev, con V al final. Yo no sé hebreo, que no sé hebreo, ni soy hebreo. Se refiere al periodo desde el atardecer hasta la oscuridad, al crepúsculo, para entendernos. Ereb, tarde. Y mañana, Boker, al periodo desde el amanecer hasta la luz del día. La noche está implícita entre la tarde y la mañana, pero el texto bíblico enfatiza, subraya el ciclo de la luz y oscuridad como una unidad completa de tiempo, un día. Y veremos más adelante que Dios nos dice a nosotros que somos hijos de el día, pero no de la noche. Nada que ver con la tiniebla y la oscuridad. A veces se oye decir, ese hombre es algo oscuro, no de piel. Su vida es oscura. No se relaciona, no habla con nadie. Es un hombre gris, se dice en otras áreas.
En la cultura hebrea, el día comienza al atardecer, por eso se dice primero tarde y luego mañana, y es un día. Por eso los judíos, el sábado, comienza el viernes a la tarde. En mi tierra, vas en viernes y está todo cerrado. Todos los negocios judíos cerrados. Y también los musulmanes. Ya el sábado comienza ahí. Comienzan a vivir conforme a la cultura que han adquirido y a las normas antiguas del antiguo pacto. Viviendo esa tarde como el sábado. Y yo me pregunto, ¿por qué los cristianos no comenzamos a vivir el sábado, noche o tarde, como el día del Señor? Porque lo que tú haces en la noche del sábado te va a influir en la mañana del domingo, que es el día del Señor. Por eso tenemos que tener, ¿recuerdan cuando dice un pasaje en las Escrituras, los Evangelios, que a Jesús se le veía en la cara como que iba a Jerusalén? Lo dice así, en su rostro, yo no sé cómo decirlo, pero es que se le veía la cara del templo, se le veía la cara de Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén. Se nos ve a nosotros el sábado con cara de domingo, de honrar a Dios, a nuestro Señor. Ahora, ¿dónde está la noche aquí? La noche está incluida la expresión tarde. Porque para los hebreos el día empezaba con la puesta del sol, la tarde seguía la noche y luego venía la mañana. Así el ciclo completo es tarde, incluyendo la noche, más mañana un día. Pero no se menciona, se habla de la luz. El protagonismo aquí es la luz y no la oscuridad. Ahora, significado espiritual. En el contexto de lo que estamos hablando, la separación que hace Dios entre luz y tiniebla tiene un significado importante, además espiritual. Dios separa la luz, el bien, la verdad de las tinieblas, el mal, el pecado. ¿Lo van captando? La noche, queridos hermanos, representa la oscuridad. Pero cada día termina con la luz de la mañana, mostrando que la luz vence a la oscuridad. La oscuridad no se prolonga. Hay más hora de luz que de oscuridad. Y este acto no solo fue físico, sino profundamente espiritual. En el mundo existe una lucha constante entre la luz de Dios y las tinieblas del pecado. Cuando estábamos cantando en su nombre, me vino a la mente, porque estamos cantando en su nombre, pero nosotros que somos hijos de la luz, tenemos que saber dónde están las tinieblas. ¿Recuerdan? En el libro de Filipenses, capítulo 16, cuando Pablo y Silas atravesaban la ciudad, una joven iba levantando la voz detrás de ellos, diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que van predicando su palabra, más o menos así. Y lo iba gritando. ¿Decía la verdad? Sí. ¿Venía esa palabra de la luz? No. Ellos iban discretamente llevando la palabra de Dios. Y esta joven lo iba publicando. Y Pablo se gira enfadado y se dirige a la joven diciéndolo: en el nombre de Jesús, sal fuera de ella. Y salió el espíritu de adivinación y ya no le dio más ganancia a sus amos.
Ahí las tinieblas muestra la batalla con los hijos de la luz. Los quería exponer. Y de hecho consiguió de alguna manera que Pablo y Silas fuesen a la cárcel, fuesen antes torturados. Pero todo lo que el diablo y la oscuridad pretende, Dios le da la vuelta para bien, porque Él es la luz que vino al mundo. Y estando en esa prisión oscura, sucia, maloliente, allí, y cuando comenzaron a alabar y adorar a Dios, vino un gran terremoto sobre ese lugar. Y todas las cadenas se soltaron. Todos los oprimidos físicamente por Roma quedaron libres ahí. Y el carcelero quiso quitarse la vida, pero Pablo dijo, no, no lo hagas, estamos todos, nadie se ha ido. Él pidió luz. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree, ten fe, que todas tus tinieblas van a ser disipadas. Y tú vas a ser un propagador de la luz. Tú vas a vivir y practicar la verdad, que es ir en luz. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y así sucedió. De noche lo llevaron a su casa, le llevó a su casa, le lavaron las heridas. Y esa misma noche toda la familia creyó y se bautizaron. Bendito sea Dios. Y como decíamos el jueves en el discipulado, cuando los sacerdotes, los religiosos prohibían a Pedro y a Juan a que predicasen el evangelio bajo pena de tortura y de cárcel, cuando llegan ellos a los suyos, dice la Biblia, a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Hemos hablado esta mañana, los hermanos. Todos los que hemos creído en Él, todos los que somos hijos de la luz, se pusieron a adorar y alabar al Dios de los cielos. ¿Y qué oraban? Señor, danos una salida que podamos escapar de estos perseguidores. Señor, danos. No, para nada. Soberano, Señor. ¿Qué? Soberano. Todo está en tus manos. ¿Por qué se amotinan los pueblos y los reyes? Para nada piden un escape. Danos a nosotros de nuevo valentía para predicar tu palabra. Como ese anciano, no sé si de Nigeria, que le pegaron fuego a la iglesia y mataron a casi toda la congregación. Y aquí lo vimos en pantalla dirigiéndose a las congregaciones. No oren para que no tengamos prueba sino oren para que Dios nos dé fuerza en las pruebas. Hermano, no huyamos. Somos hijos de la luz. Él es Dios. Él tiene todo en control. No somos hijos del temor. Como decía el hermano cantando. Amén. La luz representa, queridos hermanos, la verdad, la justicia, la pureza, la santidad y la vida. Las tinieblas representan la mentira, el pecado, la maldad y la muerte. Hasta en el mundo de las finanzas, existe la caja B y la otra caja. En negro te lo pagaré. En negro. Va a venir un negrito de África y te va a dar dinero de parte mía. No tiene nada que ver con eso. En negro es decir,
no va a salir a luz. Esto no va a estar bajo control. ¿Qué somos nosotros? Hijos de la luz. ¿Qué debemos practicar? La verdad. Vamos, un amén más tímido no puede ser. ¡Amén! ¡Amén! Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, he de atravesar ese camino, esa verdad y esa vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús vino al mundo precisamente para iluminar nuestras tinieblas. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. En el Sermón del Monte, Jesús afirma algo sorprendente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto no puede ocultarse. Imposible, no puede, ni debe. Hace muchos años mi esposa y yo recorrimos los pueblos blancos de Andalucía. Si ustedes hacen esa ruta de los pueblos blancos se quedarán maravillados. Allí entre lo verde de las montañas o marrón de las montañas, porque de todo hay en ese paisaje, los pueblos blancos durante el día destacan tremendamente, pero de noche sus luces, es tremendo, no se puede esconder, es imposible. Por eso en tiempo de guerra enseña que no se encienda ninguna luz, porque aunque un avión esté muy alto, querido, una pequeña luz muy pequeñita en la oscuridad, en su contraste, esa luz con la tiniebla es una gran luz. Y esto, hermano, nos revela que la misión de Cristo continúa a través de nosotros. Él fue la luz que vino a disipar la oscuridad. Él fue quien separó las tinieblas de la luz. Tengamos esto presente. Y ahora nos delega a nosotros y en nosotros el llamado de ser portadores de esa luz. Punto 1. Y son 14. No, son pocos. La condenación del mundo. Amar las tinieblas más que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz vino, pero fue rechazada. Cristo vino como luz al mundo. Quiero decirte algo, cuando llego a este punto, muchas veces yo he oído decir, pero ¿cómo Dios siendo bueno condena al infierno a los hombres? Si yo no soy capaz de hacer eso. Pero te tengo que decir que Cristo vino, Él, la luz, vino al mundo, pero el mundo decidió libremente permanecer en la oscuridad. Por favor, presta atención a esto que voy a decir a continuación. Y esto no fue por ignorancia, sino por preferencia. ¿Me explico? El rechazo a la luz no fue por ignorancia, sino por preferencia. Porque el texto lo dice claramente. Amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas. Y en otra ocasión Jesús enseña, cualquiera que ame más a esposo, a esposa, madre, padre, hijos o hijas, más que a mí, no es digno de mí. Es la palabra. Dios no dice que no ame a tus hijos ni a tu esposo, sino que lo ames, que lo respete, que los quieras. Pero a Él sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Y puede ser esto? Es difícil.
pero no imposible. Contra más acercamiento tengamos con Dios, más enamorados estaremos de Él. Y Él en su gracia, en su misericordia, ese Espíritu Santo que nos anhela celosamente, pondrá nuestro corazón y volcará todo lo que somos en las manos de Dios. Y esto nos enseña que el problema del hombre no es falta de evidencia, sino falta de arrepentimiento. No quiere venir... Alejandro, estoy bien, porque ahora me he quitado la chaqueta. Porque la luz revela lo que está oculto. Imagínate una habitación llena de cucarachas en la oscuridad. ¿Te es difícil para ti imaginarte eso, Blanca? ¿Te acuerdas que de casa donde te lleves? Madre mía, no solo cucarachas, sino ratas, ratones y de todo. Pero cuando la luz está encendida no aparece nadie. Una habitación llena de cucarachas en la oscuridad, todo parece tranquilo. Hasta que se enciende la luz. Y en ese momento todos huyen para su guarida. No sé si mi hermano se acuerda. Cuando vivíamos en la casa de campo allá en el Shalot. Bueno, Betania se llama para nosotros. Nuestra habitación, la habitación de Inomía, estaba justamente debajo, bueno, estaba arriba y debajo teníamos las cabras. Y escuchaba a veces toser las cabras y cosas así. Pero escuchaba un ruido y notabas inquietud, movimiento. Yo me bajaba la escalera a oscuras y me ponía cerca de la luz, porque ya conocía la luz bien. Y entonces hacía esto, daba la luz, madre mía, como Pisi Dixi, el correcamino. En ese momento todas huyen. Y ¿sabes una cosa? La luz no crea el problema, solo lo expone. Expone la situación. Así es el Evangelio de Jesucristo. No condena, revela. Revela. Y esa revelación produce incomodidad en quienes aman su pecado. Punto 2. El rechazo a la luz es un rechazo a Dios mismo. Cuando una persona evita la luz del Evangelio, no está rechazando una religión, no está rechazando una iglesia, una denominación, está rechazando a Cristo mismo. ¿Dónde tengo esa base para poder decir esto? Juan 12:48 nos dice lo siguiente: el que me rechaza, y mire lo que dice a continuación, y no recibe mis palabras, subraya ahí Evangelio, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día de reposo. ¿Cuántos de ustedes han visto en un lugar una señal que pone no tocar, peligro de muerte? ¿Lo han visto en algún lugar? Si vas mojado y toca y mueres, ¿vas a demandar? Lo advierten. El Evangelio no condena, el Evangelio expone. Por eso el llamado de la iglesia no es suavizar el mensaje para hacerlo más cómodo, ni siquiera sino brillar con verdad, para que el mundo vea su necesidad de salvación. El Evangelio es sencillo, no es complicado. Acuérdense del eunuco que iba de Etiopía a Jerusalén, que siendo judío converso, fue a Jerusalén en el tiempo de la celebración de la Pascua y de regreso, quizá para no aburrirse por el camino, se compró el pergamino de Isaías
y lo iba leyendo. Pero Dios en su gracia y en su misericordia ve que hay un hombre en un carro que ha hecho un gran esfuerzo desde Etiopía a Jerusalén y de Jerusalén a Etiopía, y va en oscuridad y mueve a un hombre que vive en la luz y practica la luz, llamado Felipe el evangelista. Y le dice: Felipe, levántate y ve al desierto. Y luego le dice: júntate al carro y escucha al eunuco cómo va leyendo en voz alta el libro de Isaías. Un judío sabe lo que está diciendo Isaías. Sabe de quién habla, del Mesías, el que ha de venir. Y cuando Felipe le dice: pero entiende lo que leí, ¿cómo lo sabré si nadie me lo explicare? Y nos dice la palabra: y partiendo desde esa escritura, Isaías le predicó, ¿qué? El evangelio de Jesús. Ahí aparece el evangelio de Jesús. Y mire qué simple, qué sencillo. Fíjense. Marcos 16, 15 y 16 dice: todo el que creyere en mí y fuere bautizado será salvo. Y ese eunuco que preguntaba, que no sabía de quién hablaba, de sí mismo ese profeta o de otro que había de venir, que no entendía, que decía que no lo sabía si no se lo explican, ve un lugar donde hay agua abundante y le dice a Felipe: mira, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero no se olviden que había recibido una información muy documentada del evangelio de Jesús. Y dice: hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por eso cobra mucho peso la pregunta que le hace Felipe: si crees que Jesús es el Hijo de Dios. Eso para un judío, decir que Jesús, al que crucificaron, es Hijo de Dios, eso es muy duro. Creo, pues si cree, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: y se fue gozoso, porque cuando uno obedece la palabra y anda en luz, el gozo del Espíritu Santo viene a nosotros. El llamado de los hijos de Dios, ser luz en medio de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. La luz no puede esconderse. Jesús nos llama la luz del mundo. No dice seréis o podría ser, sino sois. Si Cristo habita en nosotros, esa luz debe brillar. Voy acabando. No esconderla bajo el almud. Hoy en día muchos creyentes esconden su fe por vergüenza. Un hermano de nuestra iglesia que no está aquí, y oramos por ellos, por Juan y Carmen, está en una situación delicada de salud. Como veis, llevan muchos domingos sin poder venir, pero normalmente se conectan. Dios los bendiga a los que estáis en la Yacuna. Llamó a la empresa de la cual yo trabajé 30 años y habló con un jefe. Y en este caso le dio mi nombre. Conozco tal, hombre, sí, al que es pastor, no sé qué. Y en Prosegur, la empresa grande de 12,000 empleados, la mayoría de personas conocen mi nombre. ¿Y saben por qué? No por ser un número en Prosegur, que lo era. El que siempre estaba hablando de Dios repartía folletos a los jefes y un Nuevo Testamento de los Gedeones. Estemos donde estemos, debemos brillar. Debemos ser conocidos no por lo que somos, sino por en quién creemos y a quién servimos. Pero la luz que nos alumbra, hermano, no sirve. El cristiano que no brilla está negando a su llamado.
Jesús nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Efesios 5:8. No quiero acabar sin leer estos versos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuántos de aquí eran tinieblas? Éramos tinieblas. Era en otro tiempo. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Efesios 5:8. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Ninguna. El que dice ser hijo de Dios, pero sigue amando las tinieblas, está engañándose a sí mismo. Querido, si hay aquí alguien que todavía vive, y no lo digo peyorativamente, vive en un mundo de confusión, de problemas, de luchas, de batallas. Quiero decirte que Cristo dice, ven a la luz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Él también nos dice en el libro de Isaías, venid y comprad sin dinero. Es gratis, pero costó un gran precio subir en la cruz. Queridos, hoy el Señor te llama a encender tu lámpara. Si se ha ido apagando, a quitar el almud que la cubre y alumbrar con valentía donde quiera que estés. El libro de Pablo a los tesalonicenses nos dice 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos. La primera carta de Juan 1:7 dice lo siguiente. Pero si andamos en la luz, si caminas en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Escucha, el referente de la luz. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y como resultado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz como Él es luz, produce en nosotros un anhelo, un deseo con convicción y anhelo de tener comunión con mis hermanos. Y como resultado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos hijos de la luz. Di conmigo, soy hijo de la luz. Juan 12:36. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Yo lo podría interpretar aquí, mientras tenéis la luz, creed, esfuérzate, camina en la verdad, guarda sus mandamientos,
lee la palabra, aplícatela a tu vida y a tu negocio, o a lo que hagas, o en tu trabajo, o en tu comunidad de vecinos, donde quiera que esté, para que seas hijo de la luz. Y termino con Primera de Pedro, verso 2, 9. Pero vosotros, se dirige a la iglesia, a los hermanos, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, es decir, comprado por Dios, no con dinero, ni con plata, ni con oro, sino con la sangre preciosa de Jesús, con un propósito. No ha sido comprado, no ha sido integrado en esa familia real, sino para una cosa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de lo sospechoso, a su luz admirable. Amado, me voy a dirigir en un minuto a lo siguiente. Si tú en tu vida jamás has recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero si lo haces cada domingo, ni lo hagas. Ya te digo, no lo hagas. Con una vez basta. Porque aquí no es un gesto, es una convicción, es algo que te oprime el pecho, es el Espíritu de Dios trayéndote convicción de pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús. Escúchame, las tinieblas te ofrecen muerte, la luz te ofrece vida eterna. ¿Quieres ser hijo de la luz? Muchos de sus discípulos, muchos, cientos, que oían el mensaje de Jesús, su palabra, el evangelio, decían: ¡uf! Duras son estas palabras. ¿Quién las puede oír? Sinónimo: seguir. El evangelio no condena, el evangelio expone. Es el espejo donde te puedes ver. Bueno, dijeron: no, y se fueron. ¿Cuántos vieron a Jesús resucitar a Lázaro? ¿Quién de aquí lo vio? Nadie. Lo oímos y creímos como la ramera. Cuando le dijo a los espías que vinieron a Jericó: porque he oído que vuestro Dios es grande en los cielos y en la tierra. No lo vio, no lo leyó, no lo vio, no lo leyó, pero sí lo oyó y creyó. Y Jesús dice: bienaventurados los que creen sin ver. Él es la luz. ¿Qué harás con lo que estás oyendo? ¿Qué harás? Jesús no se fue detrás, no, ni yo tampoco lo voy a hacer. No me harás un favor a mí, te haces el favor a ti mismo. Jesús no se fue detrás de todos aquellos que se fueron. Jesús se giró con aquellos que sí se quedaron y le dijo: ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cómo me voy a ir si contigo tengo vida eterna? Por eso él escribe esa carta. Somos hijos de la luz. Él nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable.
Jesús te dice en esta mañana, estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre tu puerta, tu corazón, y eres consciente de que estás perdido sin esa luz, solo tienes que decirle, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Si lo has hecho otras veces, por favor no lo hagas. No es una rutina. Posiblemente te verás expuesto o expuesta, porque te iba a decir que te ponga en pie, como le hice yo con 17 años, con todas las luces encendidas en una iglesia bautista en el norte de África. Me vi retratado en el mensaje, me vi perdido y condenado, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Pero hombre, ante eso lo tengo claro. Pero lloré, no sabes cuánto lloré. Temblaba, me temblaba todo el cuerpo. Me tuvieron que los diáconos sentarme porque no podía ni sentarme. Y de ese día, de junio de 1971 hasta la fecha, sigo a mi Señor. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eso es una alabanza y es un salmo. Si quieres recibir a Jesús en esta mañana, ponte en pie ahí donde está. No te dé vergüenza. Piensa en ti mismo. Voy a rogar a Juan y a Juan que pase aquí delante. Si no te atreves, no te preocupes. Cuando acabemos me puedes decir algo. Puedes hablar conmigo. ¿Me pasas la Biblia en Hebreos 11? Quisiera que preste atención a lo que voy a leer. Algo impresionante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, hace miles de años, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Dios habla del sacrificio aceptable y el no aceptable. Ningún animal cojo, tuerto o manco o canijo. Dios lo tiene todo, no necesita nada de nosotros. Pero está hablando aquí de la ofrenda. Por la fe ofreció a Dios, Abel, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién? Abel. Dando Dios testimonio de su ofrenda. Y muerto, ¿quién? Abel, aún habla por ella. 12 de octubre de 2025, a la 1 del mediodía, estamos hablando de la ofrenda de Abel. Que tu ofrenda, querido hermano y hermana, sea una ofrenda que le agrade a Dios. Y no hablamos de cantidad.
Recuérdense de aquella mujer viuda que solo tenía una moneda. Amén. No hablamos de cantidad, sino con un corazón convencido de que hace lo justo, que le agrada a Dios. Pueden recoger, pueden depositar sus ofrendas, sus diezmos. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu compasión. Gracias en esta mañana, Señor, por todo lo que recibimos de ti. Oramos por cada persona que está aquí, Señor, que no andan en tus caminos, que tienen una lucha interior que tú la ves. Te pido, Señor, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, los muevas. En el nombre de Jesús. Amén.